La mano de Yud-Hei Vah-Hei vino sobre mí, y me llevó Yud-Hei Vah-Hei en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: Oh Adonai, Yud-Hei Vah-Hei, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Yud-Hei Vah-Hei. Así dice Adonai Yud-Hei Vah-Hei a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Yud-Hei Vah-Hei. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso, y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: Profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu: Así dice Adonai Yud-Hei Vah-Hei: Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies, una multitud grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen: Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles: Así dice Adonai Yud-Hei Vah-Hei: Oh pueblo mío, he aquí, yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yud-Hei Vah-Hei, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo, Yud-Hei Vah-Hei, he hablado y lo he cumplido, dice Yud-Hei Vah-Hei. Vino a mí palabra de Yud-Hei Vah-Hei, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él: Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: Para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano, y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo: ¿No nos dirás qué quiere significar con eso? Diles: Así dice Adonai Yud-Hei Vah-Hei: He aquí, yo tomo el palo de Joseph, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de tus ojos, y les dirás: Así dice Adonai Yud-Hei Vah-Hei: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron,
y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos, y lo estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yud-Hei-Vah-Hei, soy el que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37, 1-28. La profecía de Ezequiel nos servirá para cerrar esta serie de estudio y al mismo tiempo responderemos algunas preguntas relacionadas con este tema que nos hacen muchas personas. Las palabras que salen de mi boca no volverán a mí vacías, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua, capítulo 12.
Segunda parte. La misión de Yeshua. Esta profecía del Valle de los Huesos Secos y los 2 palos de Ezequiel está íntimamente conectada con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el asunto que siempre hay que tener en cuenta es que a la hora de estudiar la profecía bíblica, hay que saber si el tema que están tratando los profetas es antes o después de la división de la monarquía. Las profecías y los profetas hay que ubicarlos en su contexto y tiempo. ¿Por qué? Porque la monarquía fue dividida. Hay un fenómeno que pasa desapercibido por muchos, y es el hecho de que después de que Jeroboam construyera los templos en el norte del reino de Israel, muchas familias piadosas de las 10 tribus del norte emigraron a Judea, el reino del sur, el reino que conformaba la tribu de Judá y Benjamín. También gran parte de los levitas que se fueron al norte retornaron a Judea. Y esto es importante conocerlo, porque, aunque fueron una minoría, en Judá quedaron gentes de las 12 tribus de Israel, incluyendo la familia sacerdotal y los levitas. Por este motivo, cuando se leen las profecías, hay que tener el entorno general de lo que ocurrió históricamente hablando. Porque resultó que quedaron levitas en el reino del norte y en el reino del sur, y de igual modo, familias de las 12 tribus. Pero eso no significa que esto sea la promesa de Ezequiel 37. La promesa de Ezequiel 37 no significa eso, porque eso estaba ocurriendo. En los días de Ezequiel, eso ya había ocurrido. Por tal motivo, eventualmente, hubo profetas que dirigieron su profecía a Israel, el reino del norte, y como ya estudiamos en la parte anterior a este capítulo, hubo profetas que dirigieron su profecía a Judea, el reino del sur. Por ejemplo, Oseas, capítulo 14, versículos 1 al 3, es una profecía exclusiva para el reino del norte, y nadie puede tomar una profecía que va dirigida exclusivamente para el reino del norte y aplicarla al reino del sur. Y si lo hacen, están trazando mal la interpretación de la Escritura. Tan fácil como eso. En todo caso, en el año 723 al 722, la situación fue tan caótica que Dios decidió destruir todo el reino del norte. Cayó Samaria, la capital, y los israelitas, las 10 tribus del norte, fueron exiliados por todo el mundo.
y por eso profetizó el profeta Amós. Porque he aquí yo daré orden, y la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el trigo en la criba sin que caiga un grano en tierra. Amós 9:9. Después del exilio del reino del norte, el imperio asirio repobló y se mezcló con algunos israelitas que no fueron exiliados, y por eso Galilea se convirtió en tierra gentil. Y por eso dijo el profeta: Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, verá gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Isaías 9:1-2. Y recuerden cuando Yeshua estaba sanando a unos endemoniados y envió a unos demonios a una piara de cerdos. El hecho en sí mismo, indirectamente, nos indica que en aquella tierra estaba plagada de gentiles, y de ahí era conocida como Galilea de los gentiles. Y yo no he sido enviado sino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En definitiva, con el exilio de las 10 tribus del norte, los únicos que se quedaron como representante de Israel fue el reino de Judea. Y es ahí que surgió en la historia el término judío. No encontrarán el término judío en la escritura antes del año 723 antes de Yeshua. E indicamos esto porque en otra serie documental nos habrán escuchado referirnos, por ejemplo, cuando los judíos salieron de Egipto. Hablamos así. Muchos rabinos y maestros hablan así, pero sabemos que no es toda la verdad. Los que salieron de Egipto fueron los hebreos, los israelitas, el pueblo de Israel. Y sí, incluida la tribu de Judá entre las 11 tribus restantes, pero hoy en día, cuando se habla de judíos, se habla en término general representando a todo el pueblo de Israel, porque después del exilio del norte, Judá quedó como representante de Israel, conformado mayoritariamente por judíos, por benjamitas y por los levitas. Sin olvidar que una minoría de las 10 tribus retornó antes del exilio del norte. Pero debido al hecho de que el reino de Judea sobrevivió al primer exilio, el gentilicio judío surgió para representar a todo Israel, llegando hasta nuestra época. El retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel es una señal de inminencia del retorno del Mesías. Y por eso Shaul, Pablo de Tarso, dijo que Israel estará en endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Plenitud de los gentiles, Meló Aguyim. Exactamente las mismas palabras que Jacob profetizó sobre Efraín. Cuando Pablo dijo eso, hay que verlo dentro de su contexto. Judá, en representación de Israel, no vio a Yeshua como el Mesías, porque Dios mismo lo decretó así, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Dónde deben entrar los gentiles? Al pueblo de Israel, injertados al olivo natural,
todos como un pueblo, el pueblo de Dios. Todos con una Torá, todos unidos con Dios. Pero la unión en un cuerpo no significa que todos tengamos la misma responsabilidad. El corazón tiene su función y no hace la función del riñón. Cada órgano, bajo una misma ley, hace su función, y de igual modo, todos, bajo una misma ley, tienen sus responsabilidades. Por ese motivo, pretender forzar y obligar a circuncidarse a los gentiles o a los retornados es un error. Y por eso, Pablo de Tarso dijo: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovéchate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Primera de Corintios 7, 20-24. Pretender forzar y obligar a los gentiles o retornados a circuncidarse es terrorismo religioso vestido de falsa piedad. Quien haga eso, forzando a las personas a eso, se convierten en esclavistas de hombres. Los exiliados son hijos de Efraín. ¿Y qué dice la Escritura? Efraín es hijo de Joseph, y deben aprender o recordar que Efraín y Judá son los elementos más importantes de la profecía, porque no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, Génesis 49:10, pero Efraín será Meló Agoyim, plenitud de gentiles. Todo el plan de redención de Dios, y presten atención, van en esas dos líneas paralelas. Si alguien quiere comprender la profecía, tiene que comprender esto, desde el principio. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra cananea? 12. ¿Cuántos dieron un buen informe? 2. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. ¿De qué tribu era Caleb? Judá. ¿De qué tribu era Josué? Efraín. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? El que fue exiliado. Uno de sus nombres, Efraín. ¿Cómo se llamaba el reino del sur? Judá. Efraín y Judá es un patrón en la profecía bíblica que no se puede ignorar. Cuando Efraín, era un niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Y por eso hay que tener cuidado, porque hay una profecía sobre Efraín que dice: quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Oseas 14:2. Pero esto es para Efraín, no para Judá. Y referente a este tema, ¿cuál es la profecía de Ezequiel? ¿Qué nos dice Ezequiel? Yo voy a tomar el palo de Efraín, que está en Joseph, y voy a tomar el palo de Judá, y los voy a unir, y serán un solo palo en mi mano.
Entonces, cuando se estudian los eventos proféticos, una serie de cosas hay que ver. Uno es la resurrección del Estado de Israel. 2. La toma de Jerusalén. Y 3. La restauración de Efraín. Ahora bien, en el judaísmo hay un principio de interpretación en la Torá que se llama Geserá Shabá, equivalencia de expresiones o analogía de expresiones. ¿Y qué quiere decir esto? Esto ya lo hemos estudiado en series pasadas, que de paso recomendamos ver y estudiar, pero para no dejar colgado el tema, lo vamos a explicar. Geserá Shabá, la analogía o equivalencia de expresiones, es que cuando nos encontramos con un texto del Tanaj, que es antecedido por otro, la dotación o provisión legal, halágica, ética, profética del primer texto se aplican al segundo texto potencialmente. Hay una teología, que es una teología equivocada, que se llama efrainismo, y hay que tener cuidado con ella. ¿Por qué? Porque esa teología enseña que la Iglesia es Efraín, y que los judíos es Judá, y que la gran reconciliación que vendrá será la Iglesia con Judá, que cuando la Iglesia regrese a sus raíces hebreas, eso es, Efraín retornando a Judá, para bendición de toda la tierra. Pero escuchen y escuchen bien. Eso no es cierto. Eso es la teología del reemplazo. Una cosa es Israel, conformado por las 12 tribus, y otra cosa son las naciones. Dios hizo un pacto con Israel, el cual tomó como su primogénito. Un pacto tan especial que ni siquiera se puede contar entre las naciones. Ahora bien, la elección de Israel como primogénito es el medio de Dios para alcanzar a las naciones. ¿Por qué? Porque, como dijo Yeshua, la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Israel es a las naciones lo que la tribu de Leví es a Israel. Es decir, Israel tenían a los levitas, los sacerdotes, y las naciones tienen a Israel como sacerdotes. ¿Por qué? Porque serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuál fue la propuesta que Dios dio a los hijos de Israel al pie del monte Sinaí cuando fue entregada la Torá? Éxodo dice: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel». Éxodo 19:6. ¿Cuál es la función de un sacerdote hebreo? ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta? El sacerdote trae el pueblo a Dios y el profeta trae a Dios ante el pueblo. Un sacerdote es alguien que trae a una persona que está lejos a una posición cercana. La palabra ofrenda, corbán, en hebreo, viene de una raíz que quiere decir acercar, y ese es el trabajo de un sacerdote, acercar a un pueblo que está distante de Dios. ¿Qué es lo que tenía que tener en el pecho el sumo sacerdote cuando administraba en el templo? 12 piedras. Y en cada una de las piedras, ¿qué estaba escrito? En cada piedra estaba escrito el nombre de las 12 tribus de Israel. Cuando el sacerdote entraba en el templo, en él entraba representativamente
todo Israel. Y por eso el sacerdote, el Cohen, es uno que trae a los que están alejados. Israel es a las naciones lo que el sumo sacerdote es al pueblo de Israel. El día que las naciones entiendan esto, cuidarán a Israel. Israel es lo que un hermano mayor con sus hermanos menores. Porque cuando Israel cae, las naciones caen. Y cuando Israel se levanta, las naciones se levantan. No ha habido una sola ocasión en el trato de Dios con Israel en el que las naciones no hayan sido bendecidas. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué vino? Los 10 mandamientos. ¿Han bendecido los 10 mandamientos a las naciones o no? Imaginen el mundo sin los 10 mandamientos. Cuando Dios sacó a los judíos de la cautividad babilónica, ¿qué vino después? Mashiach. Y dicen los sabios de Israel que cuando Dios termine de restaurar el Estado de Israel, ¿quién vendrá después? Mashiach regresará también. Las naciones se tendrán que convertir al Dios de Israel. Así dice Yud-Hei Vah-Hei Sebaot: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán fuertemente por la orla a un judío diciendo: dejadnos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Dios está con vosotros. Zacarías 8:23. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Yud-Hei Vah-Hei Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco la habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con que Yud-Hei Vah-Hei herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Zacarías 14, 17, 19. Y por todo esto se debe comprender y entender bien que las naciones son una cosa y otra cosa es Efraín en las naciones. Y por eso Shaul HaTarsi, Pablo de Tarso, habló de Israel como un árbol de olivo que tenía una raíz santa, y que muchas de esas ramas fueron desgajadas. No todas, pero sí muchas. Y por otro lado, Pablo habló de los gentiles, es decir, las naciones, como un olivo silvestre. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice: yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías
se atreve a decir: «Fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí». Pero acerca de Israel dice: «Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor». Romanos 10, 14, 21. ¿Qué quiso decir Pablo con los dos olivos? Cuando las buenas nuevas llegaron y llegan fuera de la tierra de Israel, y la persona responde a ese mensaje, ¿qué hace Dios con esa persona? La hace partícipe del olivo, es decir, las naciones comparten con Israel la herencia del reino. En otras palabras, es una fiesta para todos. El Mesías no es una fiesta solo para los judíos, es para todos. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Entonces, ¿qué ocurre con los miembros de las distintas naciones que se unen por conversión al Dios de Israel y por los méritos de Yeshua como el Mesías, son hechos partícipes del pueblo de Dios? Dijo Pablo de Tarso: «Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios». Efesios 2:19. Vamos a explicar esto porque Pablo de Tarso usó una alajá rabínica. Presten mucha atención. Antes de Yeshua, cuando un gentil se convertía al Dios de Israel, eso no lo hacía parte de Israel, lo hacía un justo de las naciones, pero no parte de Israel. Si esa persona quería ser parte de Israel, tenía que hacer la conversión legal, no solo del alma, del espíritu, sino legal, con el cuerpo. Tenía que convertirse legalmente en judío. ¿Cómo? A través del Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Éxodo capítulo 12, verso 48 dice: «Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Adonai, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla». Eso está escrito en la Torá. Cuando una persona se convierte legalmente al Dios de Israel, eso no lo hace partícipe de Israel. Es un extranjero en Israel. No es un ciudadano de Israel. Es un extranjero. Es un advenedizo. Es uno que puede entrar y salir, pero sin residencia permanente. No eran parte del olivo natural, eran olivos silvestres. Si querían ser parte del pueblo, estaba bien. Debían circuncidarse, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, tenían que hacer una tevilá y una serie de cosas. De ese modo, entraban en la familia. Por eso es que en Hechos 15 se relata esta discusión entre los discípulos originarios que pisaron el polvo de los pies de Yeshua. Ellos discutieron fervientemente sobre qué iban a hacer con los gentiles que creían.
¿Los recibimos con el paso por las aguas o los recibimos con la circuncisión en la carne? Esta discusión no es nueva. Es más, se produjo inmediatamente después de la muerte y resurrección de Yeshua. Unos defendían que los gentiles debían circuncidarse y guardar así toda la ley, los 613 mandamientos, claro, simbólicamente hablando. ¿Por qué? Porque todos los judíos saben que aunque se habla de 613 mandamientos, no es para todos, y esta diferencia tan fácil de entender parece un muro intelectual, un velo para muchos. De los 613 mandamientos de la Torá, todos los judíos sabemos que hay mandamientos exclusivos para las mujeres. Hay mandamientos exclusivos para los sacerdotes. Hay mandamientos exclusivos para los reyes. Hay mandamientos exclusivos para los hombres. Hay mandamientos exclusivos para los levitas y de igual modo hay mandamientos exclusivos para cumplirlos dentro de la tierra de Israel. En fin, esta distinción es tan fácil de entender. Sí, una sola ley para todo Israel, pero no todos tienen que cumplir toda la ley. Y esta distinción, que ya era conocida en Israel, ya fue motivo de una gran discusión entre los judíos, los primeros creyentes en Yeshua como el Mesías. Además de esto, algunos mandamientos son contingentes a la existencia del templo. Si el templo de Jerusalén no está en pie, hay mandamientos que no hay que guardarlos. Por ejemplo, Pesaj, la Pascua, no se puede celebrar fuera de Jerusalén. Shavuot y Sukkot tampoco se pueden celebrar fuera de Jerusalén, y para poder hacerlo, debe estar en pie el templo de Jerusalén. Y en referencia al templo, aquellos que se preguntan que un tercer templo es diabólico, deben recordar un pasaje que ya expusimos anteriormente, donde el profeta dice en nombre de Dios que las naciones que no vayan a celebrar Sukkot a Jerusalén, una vez regrese el Mesías, serán fuertemente castigadas. Por tanto, todo judío sabe que aunque sean 613 mandamientos, solo unos pocos de ellos se pueden cumplir. Hoy en día no se celebra Pesaj, ni Shavuot, ni Sukkot. El templo no está y no hay Pesaj. ¿Qué es lo que hacemos? Celebramos en memoria de Pesaj. Se hace un memorial. Por consiguiente, en el exilio de los 613 mandamientos que debe cumplir un judío, hoy en día solo puede cumplir apenas 72 mandamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se convierte al Dios de Israel sin estar presente el Mesías? Es extranjero residente, es decir, no es parte de Israel. Si la persona quiere ser parte de Israel, tiene que circuncidarse. ¿Y por qué dijo Pablo de Tarso que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de una misma familia? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Pues que ahora, desde el siglo I, está presente el Mesías,
Y esa distinción es la que muchos creyentes, pastores mesiánicos y ciegos guías de ciegos, fuerzan a la gente creyente en Yeshua como el Mesías a circuncidarse. Y eso es un error. Ya los primeros discípulos de Yeshua, junto con su hermano de sangre, Jacob, determinaron que los gentiles se unían a la familia de Dios y no debían circuncidarse. Esta discusión no era nueva en el siglo I. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel ya discutían sobre este mismo asunto. No sirve de nada utilizar la Biblia, el Nuevo Testamento, y arrancar las páginas que no les conviene. Y lo grave de todo esto es que, aun presentando todas las pruebas, siguen llegando ciegos para cavar hoyos. Despierten de una vez. Si creen en unos escritos, no es lícito arrancar las páginas que no convienen. Al estar presente el Mesías, se dio a conocer un misterio, un sod. Misterio, dijo Pablo de Tarso, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Mesías Yeshua por medio del Buena Noticia, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder. Efesios 3, 5, 7. Es decir, este misterio no fue inventado. El asunto estaba escondido en la Torá, no revelado, escondido. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el tiempo de romper ese sello. Hasta que llegó el tiempo de uno que debía romper los sellos de la profecía. Y ahora, estando presente el Mashiach, eso que estaba escondido es revelado. ¿Qué es lo que estaba escondido? Adonai dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 12, 1-3. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La expresión hebrea Ibrehú en el Talmud se explica como injertar en. Serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cómo serán injertadas en Abraham todas las familias de la tierra? Porque más adelante, en el capítulo 18 de Génesis, Dios le dijo a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. En tu simiente. Tenía que venir su simiente para que la bendición fuera operativa. ¿Y esa simiente quién es? Mashiach, el Mesías. Es decir, estando ya revelado el Mesías, lo que estaba prometido se activó y se hizo funcional y práctico para todos. Por lo tanto, cuando una persona de entre las naciones oye del mensaje de la redención y lo acepta,
estando así presente el Mesías, esa persona le es contado por Brit, por pacto, su conversión. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones y en ciertas condiciones la fe es contada por justicia. Y por eso dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Entonces, cuando una persona cree en ese mensaje de redención que proclamaron los judíos creyentes en Yeshua y confía a Yeshua como el Mesías, la expiación de su alma, Dios le cuenta eso como Brit, le cuenta eso por justicia. Y esta conclusión no se la sacó Pablo de la manga. Todo lo sacó de la Torá. Y aquellos que quieran saber más deben estudiar desde un comienzo todas las series documentales que ya hemos publicado. Por tanto, todo judío sabe que aunque sean 613 mandamientos, solo unos pocos de ellos se pueden cumplir, excepto 5, porque esos 5 son señal de pacto que Dios entregó específicamente a Israel, su sacerdote. El Brit Milá, Mesuzá, Tzitzit, Tefilim y el Shabbat. Esas 5 cosas son exclusivamente para los judíos. Por lo tanto, un gentil que se convierte al Dios de Israel por medio de Yeshua como el Mesías, no se debe obligar a circuncidarse. ¿Por qué? Porque en sí mismo la circuncisión no es un brit, no es un pacto, es la señal del pacto. Y en el caso de la mujer, va a la mikvé, a la tevilá, al paso por las aguas. Una purificación que es una circuncisión. Por tanto, un gentil, un no judío que se convierta al Dios de Israel con Yeshua como el Mesías, como su brit, no debe tampoco poner una mesuzá en sus puertas, ni tampoco debe usar el sisit, ni tampoco debe usar tefilín en el brazo y en la cabeza, ni tampoco debe guardar el Shabbat como señal de pacto. Pero el caso del Shabbat es un caso especial, y les vamos a explicar el porqué. Porque el Shabbat, originalmente, se le dio a Adán en el Gan Edén. No había judíos. No había ni existía Israel. El Shabbat es para todas las naciones. Todas las naciones deben de guardar un día de descanso, el Shabbat. ¿Qué ocurrió? Que desde un principio Dios se lo dio a las naciones. Y las naciones con el tiempo no quisieron el Shabbat, el día de descanso. ¿Qué hizo Dios? Escogió al más pequeño, a los hijos de Jacob, y se lo dio por pacto a través de Moisés en el Sinaí. Entonces, el Shabbat es especial, porque por un lado es para las naciones, y por el otro, el Shabbat es señal de pacto para Israel.
¿Por qué? Porque Israel dijo que sí cuando las naciones dijeron que no. Entonces, ¿debe guardar el Shabbat un creyente de origen gentil? Sí, debe guardarlo. Debe guardarlo si puede. ¿En memoria de qué? En memoria del Creador y de la creación. Si el Shabbat no lo hubiesen olvidado las naciones, no existiría la idolatría. El Shabbat es una takanot contra la idolatría. Es un cerco de protección contra la idolatría. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona diga Dios hizo los cielos, la tierra, el sol, la luna, en 6 días y el séptimo descansó. ¿Cómo puede decir que la tierra, el sol, la luna, Marte o Júpiter son dioses? Cuando el hombre abandona el Shabbat, se olvida de todo y da un paso a la idolatría. Ahora bien, el pueblo judío, además de guardar el Shabbat como memoria de la creación, lo guarda como señal del pacto. ¿Por qué? Porque mientras el resto de las naciones dijeron no, ustedes dijeron sí. Por eso, ahora les doy el Shabbat como señal del pacto. Y por esto el Shabbat es un caso especial. Ahora bien, un gentil creyente en el Dios de Israel por medio de Yeshua no lo debe guardar como señal de pacto, porque de hacerlo está tomando una identidad que no le pertenece, está usurpando. Y esto es igual que un hombre pretendía cumplir los mandamientos exclusivos de una mujer. Si lo hace, estaría tomando una identidad que no le pertenece. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice que las mujeres judías, cuando estén en su menstruación, tienen que guardar la ley de Nidá. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden tener relaciones sexuales mientras tengan impureza menstrual. Si esas personas que defienden y argumentan que los gentiles deben circuncidarse por estar todos bajo la misma ley, defenderían que los hombres deben guardar la ley de nidá de las mujeres por su menstruación, ¿qué pensarían? Un hombre que está sufriendo y discutiendo y argumentando que todos los hombres deben guardar la ley de nidá por la menstruación, tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque esas leyes no son para los hombres, son para las mujeres. Y de igual modo, un gentil no debe hacerse judío, porque si no, Abraham no sería plenitud de gentiles. Y por tanto, si una persona defiende mandamientos que no son obligados para todos, tiene un serio problema. Yeshua no tenía ese problema, y escuchen bien, ¿de qué tribu era Yeshua? De Judá. ¿Podía Yeshua entrar al templo y ministrar ofrendas y entrar en lugar santísimo? No, no podía. Lo prohíbe la Torá. Cuando Yeshua subía al templo de Jerusalén, tenía que quedarse en el lugar reservado para los judíos. Yeshua no podía entrar al atrio interior del templo, y mucho menos en el tabernáculo. Yeshua jamás vio el interior del tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que hubiese puesto el primer pie dentro del atrio del templo, ahí mismo se hubiese descalificado para ser el Mesías de Israel.
Los únicos que podían entrar más allá eran los levitas, y más allá solamente el sumo sacerdote. Yeshua no sabía cómo era el lugar santísimo. Incluso el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, solo podía entrar una vez al año. ¿Tuvo Yeshua problemas con esta circunstancia? ¿Lloró? ¿Se afligió porque Dios no le dejaba entrar? No, ni tampoco usurpó esa posición. Yeshua no vino a abrogar la Torá. Ya es hora de decirlo claramente. Yeshua no vino para abrogar este sistema como algunos ignorantes piensan y proclaman hoy día. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá, hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y en su enseñanza esperanzarán las costas. Así dice Jael Yuhei Bajei, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Yo, Yudhei Bajei, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yudhei Bajei, este es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo os las hago saber. Isaías 42, 1-9. Ese sistema lo puso Dios, y Yeshua respetó y se sujetó a eso. Si Él lo hizo, cuanto más nosotros. Ahora bien, cada uno guardando lo que le corresponde guardar. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovéchate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en el que fue llamado. Primera de Corintios 7, 20-24. Fuiste llamado siendo judío, permanece como judío. Fuiste llamado como gentil, permanece como gentil, abandonando el paganismo y su idolatría. Ahora bien, con el regreso de Efraín a la casa de Israel, será diferente. Se les exigirá la circuncisión, pero eso será cuando regrese el Mesías. ¿Por qué? Porque Yeshua les dejó el poder de atar y desatar. De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Mateo 18:18. Pero todo indica que Efraín, su conversión será por retorno. Por tanto, mientras regresa el Mesías,
que nadie obligue a hacerse judío por el pacto de la circuncisión en la carne. Cuando Yeshua contó la parábola del hijo pródigo, él lo hizo dentro del contexto de la ley de la herencia. ¿Cuándo se reparte la herencia? Después de que el padre haya muerto. Si el padre tiene que repartir la herencia estando vivo, ocurren dos cosas. Una es que el padre lo puede hacer, y la segunda es que el padre puede restaurar la herencia, tomarla de vuelta, cambiarla. ¿Por qué? Porque todavía está vivo. ¿Qué hizo el hijo menor de la parábola de Yeshua? El hijo menor le dijo al padre: «Dame mi parte de la herencia». En otras palabras, yo considero que tú ya estás muerto, pero si leen bien a Yeshua, verán que el padre le dio la herencia a los dos hijos. ¿Qué hizo Judá? No la vendió. ¿Pero qué hizo Efraín, el hijo menor? Que juntó su herencia y se fue. ¿Por qué tuvo que pasar tiempo para juntarlo todo? Porque la ley de la herencia dice que cuando el padre está vivo, puede recuperar la herencia. ¿A qué precio vendió el hijo menor la herencia? A un precio muy bajo. ¿Y dónde la gastó? En una provincia apartada. Lo gastó todo. Esa parte de la herencia que él vendió estaba en manos de extraños. ¿Cómo hacía el padre para indicar a todo el pueblo que iba a recuperar la herencia? Haciendo un sacrificio de un becerro cebado, un becerro grueso. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Lucas 15:23. Por tanto, y ya respondemos a la pregunta que dejamos abierta en el capítulo anterior, cuando el padre mandó matar un becerro grueso, lo que estaba diciendo es que iba a recuperar la herencia. Lo que tú perdiste, lo voy a traer de vuelta y te lo voy a poner de nuevo en las manos. No podía ofrecer un chivo o una gallina, tenía que ser el becerro grueso para que todo el mundo supiera y entendiera que aunque el hijo menor lo perdió todo, el padre lo iba a recuperar y lo iba a hacer heredero de nuevo. ¿Cuántos se consideran ovejas perdidas de la casa de Israel que están volviendo? ¿Cuántos se consideran justos de las naciones, gentiles, que se han refugiado bajo las alas del Dios de Israel? Juntos vamos a hacer la gran diferencia para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Y esta es la identidad de nuestra comunidad, la identidad de esta casa, y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra función. Como el resto de las comunidades tienen su misión y su función. No piensen que esta misión es la única que vale. Dios
necesita muchas cosas. Dios necesita a un José, a Joseph, a Sarfnaf Panea, que aparenta ser egipcio, ocupando una posición secular que no tiene nada de religioso, pero que es instrumento de Dios para la salvación de Israel. Dios también necesita a ortodoxos como Daniel y sus compañeros, que ni siquiera comían de la comida del rey de Israel. Y Dios necesita a mujeres como Esther, que tuvo que casarse con un extranjero para poder salvar al pueblo judío. Dios tiene muchos hijos con diferentes misiones. No pensemos que nosotros somos los únicos. No pensemos que nuestra misión es la única. Y debido a todo esto, no debemos señalar a nadie específica y públicamente porque no tenga la visión y misión que nosotros tenemos, porque Dios tiene una visión y una misión con ellos. Y unida una misión a otra y esta a otra, conforma el enorme plan de redención que está en las manos solo de Dios, no en nuestras manos. Pero eso sí, en lo que Él nos ha dado, seamos fieles y mantengámonos erguidos. En el pequeño pedazo de la herencia que nos ha tocado, seamos fieles. Y si somos hijos, debemos buscar al resto de ovejas perdidas, y ese es nuestro trabajo. Y si se sienten unidos a nosotros en esta misión, son bienvenidos. אל תשפטו, למען לא תשפטו, כי במשפט אשר אתם שופטים, תשפטו, ובמידה אשר אתם מודדים, יימדד לכם. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך? איך תאמר לאחיך, הנח לי להוציא את הקיסם מעינך, והנה הקורה בעינך? צבוע, הוצא תחילה את הקורה מעינך, אחרי כן תראה היטב ותוכל להוציא את הקיסם מעינו של אחיך. אל תיתנו את הקודש לכלבים, ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים, פן ירמסו אותם ברגליהם ויפנו ויטרפו אתכם. בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח לו. מי מכם האיש אשר בנו יבקש לחם והוא ייתן לו אבן? או אם יבקש דג, הייתן לו נחש? הן אם אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן אביכם שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו. לכן, כל מה שתרצו שיעשו לכם בני האדם, כן גם אתם עשו להם, כי זאת התורה והנביאים. היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח, ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון, ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח, וצרה הדרך המוליכה לחיים, ומעטים המוצאים אותה. היזהרו מנביאי השקר, הבאים עליכם בלבוש כבשים, ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. בפירותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים, או תאנים מן הברקנים? כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחט עושה פרי רע. עץ טוב
איננו יכול לעשות פרי רע, ועץ נשחט איננו יכול לעשות פרי טוב. כל עץ שאינו עושה פרי טוב, כורתים אותו ומשליכים אותו לתוך האש. לכן בפירותיהם תכירו אותם. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. לכן, כל השומע את דברי אלה ועושה אותם, יהיה דומה לאיש נבון, אשר בנה את ביתו על הסלע. הגשם ירד, באו השיטפונות ונשבו הרוחות, והלמו בבית ההוא, אך הוא לא נפל, כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דברי אלה, ואינו עושה אותם, ידמה לאוויל אשר בנה את ביתו על חול. הגשם ירד, באו השיטפונות, ונשבו הרוחות, והלמו בבית ההוא. נפל הבית, וגדולה הייתה מפלתו. Y si además nos pueden sostener el peso de los hombros y ayudarnos en nuestro trabajo de redención, Sheelohim yevarech otcha, Sheelohim yevaret otach, Hashem biladaich ani lo kiam, Baruch shen kibot malchuto leolam baed, Baruch ata Adonai, Magen Abraham, Baruch ata Adonai, Mehayeh Hametim, Baruch ata Adonai, Jael Hakadosh, Baruch ata Adonai, Jonen Hadachad, Baruch ata Adonai, Harotze Bitshuva, Baruch ata Adonai, Hanun Hamarbel Isloach, Baruch ata Adonai, Goel Israel, Baruch ata Adonai, Rofe Jole Amo Israel, Baruch ata Adonai, Mebarech Hashanim, Baruch ata Adonai, Mekabetz Nichde Amo Israel, Baruch ata Adonai, Melech Oheb Tzedakah u'Mishpat, Baruch ata Adonai, Shober Oyevim u'Machni Aserim, Baruch ata Adonai, Mishan u'Miftaf Latzadakim, Baruch ata Adonai, Bonei Yerushalayim, Baruch ata Adonai, Matzmiach Keren Yeshua, Baruch ata Adonai, Shomea Tefillah, Baruch ata Adonai, Hamachasir Shechinato Lesion, Baruch ata Adonai, Hatob Shimcha Ulecha Nae Leodot, Baruch ata Adonai, Hamebarech et Hamo Israel Beshalom. Amén. En el pequeño pedazo de la herencia que nos ha tocado, seamos fieles y debemos decir como el salmista: Yud-Hei Vah-Hei es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré peri hagafen. Baruch ata Adonai, Mekadesh hashabat. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient,
sweet lover.